Presentación. Mientras fui un fracasado acumulé experiencia, cultura y conocimiento de la vida. Fui formando mi gusto y mis concepciones artísticas. Y después, cuando llegué a ser realizador, empecé a distribuir todo aquello, a darlo, y prácticamente no volví a acumular nada. Mikhail Rom. Con una obra que consta de tan solo 7 largometrajes, Andrei Tarkovsky se ha convertido en uno de los maestros del cine contemporáneo. El carácter perfeccionista del director y los problemas surgidos a lo largo de su azarosa carrera bastan para explicar el porqué de una producción tan escasa en títulos, aunque a la vez tan densa y apasionante. Desde su primera obra, La infancia de Iván, Tarkovsky sufriría la incomprensión de buena parte del público, y sobre todo de las autoridades culturales soviéticas. Ello no impedía, sin embargo, que sus obras acudieran a los festivales internacionales con asiduidad y que la crítica en general se mostrara entusiasta. A partir de Andrei Rublev, los problemas con la burocracia estatal se sucederían, aunque Tarkovsky aún consiguió rodar 3 filmes más en su país: Solaris, El espejo y La zona. La primera obra realizada lejos de su tierra recibió el significativo título de Nostalgia y sorprendió a aquellos que esperaban un Tarkovsky más simple, atribuyendo a su estilo creador y al desarrollo de este un cripticismo impuesto por las condiciones a las que se veía obligado a rodar en la URSS. El exilio no modificó el ansia perfeccionista del autor, que solo llevaría a término un filme más, Sacrificio, justificando con el rigor y el trabajo paciente con los que preparaba sus películas sus concepciones acerca del carácter fatalista y visionario del arte auténtico. El mediometraje El violín y la apisonadora revela ya, pese a su sencillez y al hecho de haber sido rodado como una mera práctica escolar, un cierto tono poético que será visible en su obra posterior, El tratamiento del color. Ciertas imágenes recurrentes, manzanas, lluvia, agua, anticipan un poco su estilo. En principio, es La infancia de Iván el filme de Tarkovsky que parece más alejado de los intereses temáticos y estilísticos que caracterizarían su obra posterior. Es posible hallar en él, sin embargo, aspectos sobre los que su autor ahondará en el futuro, tales como el mundo de la infancia, el hogar, los sueños y los recuerdos del pasado. Un rasgo señero de esta película es el encontrarse frente a uno de los escasos personajes de Tarkovsky que vierte su interior atormentado en forma de acción física, externa. El otro mundo del personaje se hace patente a través de sus sueños. El filme, empero, no está exento de ese espíritu de contemplación, de plasmación serena y detallista de los personajes y del entorno de estos, que Tarkovsky irá desarrollando a lo largo de sus siguientes películas. A diferencia de otro ejemplar filme soviético como Control en los caminos, de Alexei German, con un fondo bélico similar al de Iván, y donde se nos presentan temas como la ambigüedad del heroísmo, el absurdo de la guerra y la búsqueda de la segunda oportunidad, casi en línea con Joseph Conrad en la película de German, un soldado soviético que se ha enrolado en el ejército alemán tras caer prisionero deserta y se une a los partisanos, teniendo que probar la sinceridad de su conducta. Aspectos que el espectador puede sentir como más fácilmente aprensibles frente a la propuesta espiritual de Tarkovsky, pues la mirada en La infancia de Iván es más distanciadora, y el devenir de los personajes en medio de la guerra es algo que se sugiere, pero que apenas se muestra de manera explícita. Lo que Tarkovsky se esfuerza por destacar es que esa guerra es una suerte de imposición funesta que todos los personajes han de sufrir, como así ocurría en el filme de German, excepto el propio Iván, criatura engendrada por la propia guerra y por tanto no desprovista de cierta monstruosidad. En efecto, Iván es un personaje monstruoso. Su odio y determinación asustan incluso a sus superiores, los adultos, y por ello no puede sobrevivir en un mundo diferente de aquel que ha contribuido a su creación. Perfectamente adaptado a la sociedad belicista, está por tanto condenado a convertirse en asocial en el universo de la paz, escribía Jean-Paul Sartre. La nostalgia por el hogar perdido, ya irrecuperable,
y una mirada que integra la naturaleza como elemento básico dentro de la puesta en escena son rasgos de este filme que serán recurrentes en las posteriores obras de Tarkovsky. Como se ha dicho, el director otorga gran importancia a la figura del hogar, el hogar de la infancia y del mundo de las primeras sensaciones. Los actos físicos más triviales son descritos por su cámara con la paciencia de un entomólogo. Los ejemplos más obvios, por supuesto, se hallan en Nostalgia y en El espejo, la tierra de procedencia, la casa familiar, pero el tema surge de manera más o menos velada en otras películas. Así que Alexander en Sacrificio renuncia a sus posesiones materiales, simbolizadas en su casa, puede parecer algo nimio al espectador si se confronta con la magnitud de lo que se desea obtener a cambio, que el tiempo retroceda y así desaparezca la ominosa presencia de la guerra. Pero tal sacrificio no es pequeño a los ojos de Alexander y del propio Tarkovsky, sino que representa una renuncia a los recuerdos y, por tanto, una renuncia de la misma existencia. Durante la infancia se vive y en adelante se sobrevive, decía un poeta español. Los recuerdos de los personajes de Tarkovsky, casi siempre relacionados con el hogar donde ha transcurrido su niñez, son algo de importancia vital para ellos. En Solaris, la casa de Kelvin aparece en la superficie del océano pensante al término de la película, como resultado del máximo anhelo del protagonista, convertida aquella en realidad aparente gracias a la facultad del océano de transformar los deseos humanos en algo accesible. Contemplamos esa misma casa al comienzo del filme, tras unos planos iniciales de algas y del estanque próximo a ella, lo que da cierta estructura circular a la película y al tiempo anticipa las imágenes finales. Necesito la tierra para subrayar los contrastes. Me gustaría que el espectador pudiese apreciar la belleza de la tierra para que piense en ella al salir de Solaris. En resumen, para que sienta ese sano dolor de la nostalgia. De cualquier forma, Tarkovsky parece convencido de que las cosas no son como en realidad fueron, sino como se las recuerda, y por tanto, una mera vuelta hacia atrás física, el retorno al hogar, no implica asimismo el regreso a ciertas sensaciones y valores espirituales ya perdidos. Para Iván, como para Kelvin o Alexander, el regreso al hogar es un fin imposible. Al igual que en los casos de Robert Bresson o de David Lynch, la influencia pictórica es notoria en la obra de Tarkovsky. Esta no solo se manifiesta en una película como Andrei Rublev, donde tal influencia resulta inevitable, o en ciertas referencias directas, cuadros y grabados de Durero, Leonardo, sino en el tipo de composición del plano. En ocasiones los objetos son filmados con una minuciosidad y una iluminación que nos hace pensar en los primitivos flamencos. Las texturas de las telas, la rugosidad de la piel humana, la madera, son vistas de una forma que recuerda al estilo del pleno Renacimiento, así como un tipo de composición triangular del plano que Tarkovsky gusta de emplear en numerosas ocasiones. Claro está que no se trata en ningún caso de cuadros animados o mera referencia estética que el autor rechazaba ásperamente, sino de la elección, intuitiva o no, por parte del director hacia una composición integrada en la puesta en escena, así como el color, la oscilación cromática tan frecuente en sus obras y la luz poseen una relevancia similar. Hay también en estas películas un extraño equilibrio entre la palabra y la imagen. A menudo los diálogos resuenan demasiado graves, ampulosos, y no obstante es difícil que el espectador acoja con extrañeza unos parlamentos tan escasamente naturalistas. Es posible que ello se deba al ajuste que se produce entre la palabra y unas imágenes llenas de parsimonia, detallistas hasta el extremo. Esto permite la configuración de un mundo cerrado al que es arduo cuestionar, ya que lo aceptamos por sus propias leyes internas. Las densas conversaciones entre el stalker, el científico y el escritor forman una cadencia según nos adentramos en la zona, y a medida que el viaje puramente físico pierde de alguna manera su importancia. Las imágenes crean ese ambiente inequívoco, donde la palabra cae en un espacio vivo y lleno de significado. Se obtiene así un lenguaje que le permite captar la vida como si fuera un reflejo, la vida como si fuera un sueño, en palabras de Ingmar Bergman.
La importancia de cierta tradición literaria rusa, piénsese sobre todo en Tolstoy y en Dostoyevsky, también se halla presente en la consideración que Tarkovsky otorga a la palabra. Se observa en la obra de Tarkovsky una voluntad cada vez más acentuada de prescindir de los resortes dramáticos y de la acción externa como vehículos de la narración. Si bien la infancia de Iván es dentro de sus películas, la que depende en mayor grado de lo que podríamos denominar una línea narrativa tradicional, es posible hallar en ella rupturas significativas, los sueños del protagonista, la importancia de los tiempos muertos, cierto predominio de la reflexión. Por ejemplo, en una secuencia vemos a Iván partiendo hacia una misión tras las líneas alemanas, atravesando un bosquecillo inundado por la crecida del río, y en la escena siguiente, última del filme, nos encontramos en Berlín el día de la victoria. Allí nos enteramos que el protagonista fue hecho prisionero y ahorcado. Esta tendencia a evadirse de la narración novelesca tradicional se hará más acusada en las siguientes películas. En Andrei Rublev se adopta la estructura episódica de diferentes retablos, que enmarcan el conocimiento progresivo del mundo por parte del monje Rublev, y a partir de Solaris y el espejo, se despoja al relato casi todos los referentes dramáticos que proporcionan una adhesión emocional por parte del espectador. En ello influye sin duda un deseo de separar el arte cinematográfico de la literatura, o para ser más exactos, de ciertos elementos provenientes de la literatura que han llegado a constituir parte de la narración fílmica. En La Zona, la información directa, por medio de los diálogos o de imágenes explícitas que se le proporciona al espectador sobre las condiciones reales del viaje que emprenden los protagonistas, el lugar donde ha caído el meteorito, la zona y la cámara de los deseos que se halla en esta, es mínima. Idéntico desapego hacia los elementos que contribuyen a crear una situación dramática se halla en Sacrificio. Esos elementos, los que se refieren al estallido de la guerra nuclear, son incluidos por el director casi con irritación, como un mal menor. Durante la secuencia en que la familia contempla las noticias por televisión, Tarkovsky efectúa un movimiento de cámara rodeando al receptor y envolviendo al grupo familiar. Está claro que lo principal es la reacción de los personajes y el resto lo accesorio. Así ocurre con el premonitorio rugido de los aviones y el estallido de la jarra en una escena previa. A ello se puede añadir que la impasibilidad de los actores, un tanto similar a la que podemos apreciar en las películas de Bresson, un director muy querido por Tarkovsky, con su forma de interpretar tan ajena, distanciada, contribuye a dificultar la identificación plena del espectador con los personajes y con lo que acontece en las películas de Tarkovsky, o que por lo menos esa identificación sea muy distinta a la que tiene lugar en una narración cinematográfica tradicional. A ello se puede añadir que la impasibilidad de los actores, un tanto similar a la que podemos apreciar en las películas de Bresson, un director muy querido por Tarkovsky, con su forma de interpretar tan ajena, distanciada, contribuye a dificultar la identificación plena del espectador con los personajes y con lo que acontece en las películas de Tarkovsky, o que por lo menos esa identificación sea muy distinta a la que tiene lugar en una narración cinematográfica tradicional, donde el espectador busca de manera intuitiva el punto de vista del protagonista. De ahí quizá la presunta frialdad que destilan estas películas. Tarkovsky experimenta, a través de sus personajes, un sentimiento ambivalente hacia una cierta obtención milagrosa de lo deseado. Kelvin, el protagonista de Solaris, rechaza la presencia de su mujer muerta en la estación espacial. El océano pensante del planeta permite la materialización de los deseos, en un intento desesperado de escapar de la locura que se ha apoderado de los ocupantes de esta. Los tres expedicionarios de La Zona recurren a un fantasmagórico territorio llamado La Zona, donde al franquear una habitación, un hombre puede ver realizado aquello que más desea. Sin embargo, ninguno de ellos se atreverá finalmente a traspasar el umbral de la cámara. En Sacrificio, Alexander se aferrará a la aparentemente absurda posibilidad de salvación que Otto le propone,
y tras llevar a cabo lo que éste le manda, suplicará la obtención de un milagro por una intervención externa que consiga sobrepasar la escasa capacidad del hombre para controlar el mundo y su propio destino. Del rechazo vehemente a lo deseado, los personajes de Tarkovsky se ven abocados a la aceptación de un hecho que juzgaban incierto o imposible. Resulta curioso señalar que, en 3 películas diferentes, una situación similar se plantea con desenlaces muy distintos. La consecución del milagro, el sacrificio, nos aproxima un tanto al excelente orden de Dreyer, aunque la fisicidad y el calor humano con que el cineasta danés mostraba la resurrección de la mujer muerta, lo que deseo es su cuerpo, susurra el esposo al decírsele que el alma de aquella ya es inmortal, sean menos accesibles o aparentes en la obra de Tarkovsky. En ocasiones se insiste en la cualidad mística de estas películas y por consiguiente de su autor. Creo que solo el arte puede definir y conocer lo absoluto. Esta búsqueda de lo absoluto se basa más en una exploración de ciertos valores éticos y espirituales que en una finalidad divina, no totalmente excluida, pero sí relegada a un segundo término. Un humanismo, pues, que se adentra en un camino lleno de dudas, donde lo único que se aparece como puro, auténtico y fértil es la expresión artística, a la vez meta y camino a seguir. Es bien conocido el rechazo que Tarkovsky sentía hacia toda clase de encasillamientos y etiquetas. Por tanto, estaba lejos de considerar La Zona o Solaris como películas de ciencia ficción, y por ello escasamente deudoras de las novelas en que ambos filmes se inspiran. Por otro lado, las diferencias entre las películas y las novelas son considerables. La razón de todo esto se debe sin duda a un menosprecio hacia los géneros cinematográficos, considerados en su vertiente más popular, así como en el deseo de alejar el hecho fílmico de cualquier otra manifestación artística de la que aquel pueda partir. En este rechazo del género cinematográfico se manifiesta la voluntad de Tarkovsky por dejar bien patente su autoría, además de su intención de separar lo estrictamente cinematográfico de otras artes como la literatura o la pintura. Claro que si hablamos exclusivamente en términos de puesta en escena, que es en resumidas cuentas lo que importa de cara a una tipificación del género cinematográfico frente a posibles referentes literarios o al mero soporte argumental, elementos de escasa relevancia, estas películas, Solaris, La Zona e incluso Sacrificio, pueden verse como una contribución mayor al desarrollo del cine fantástico como género. Si descartamos ciertos aspectos ajenos a la puesta en escena, tales como la presencia de la estación espacial y el océano, el ambiente futurista, en suma de Solaris, o bien los extraños sucesos que tienen lugar en la zona, así como la búsqueda de incidentes extraordinarios por Otto y la relación de Alexander con María, de quien se dice es poseedora de poderes mágicos en Sacrificio, por mencionar unos pocos elementos que puedan testimoniar en apariencia lo fantástico en estas películas, lo cierto es que permanece la impresión de que nos hallamos ante una puesta en escena que conjuga lo fantástico y lo poético. El ambiente de la zona nos comunica una atmósfera de peligro e irrealidad a base de un mínimo de elementos. Los cambios de tono en la fotografía, los 3 protagonistas, en su andadura por la zona, son retratados de una forma opaca, monocorde. Tan solo la hija del Stalker y la cámara de los deseos son vistos en color. Y el empleo de la música electrónica, junto con la inclusión en la banda sonora de diversos efectos y ruidos, son elementos fundamentales en la estética de Tarkovsky. La desolación y el ambiente enrarecido de la zona no difieren gran cosa en esencia de la atmósfera de la estación espacial de Solaris. La fusión de los sueños y la realidad, tan presente en Sacrificio y la infancia de Iván, muestran al espectador los diferentes mundos en los que se mueven los personajes de Tarkovsky. Nada resulta gratuito en estos filmes. Así, la inclusión de música japonesa y otros elementos orientales en Sacrificio ayudan a comprender el carácter ritual de los actos de Alexander, ritual que nos hace recordar el Bushido.
La totalidad de estos aspectos, un empleo significativo de la luz y el color, un tiempo largo, majestuoso en los planos, una elaborada banda sonora, y otros que se han mencionado de forma somera, deja ver la plasmación en imágenes de un estilo propio que esconde una honda reflexión sobre el arte cinematográfico. En ocasiones podemos irritarnos ante los postulados visionarios de Tarkovsky, llenos de una visión trágica y desesperanzada de la humanidad, en un esfuerzo, digamos, didáctico, pero la brillantez de sus imágenes y la honestidad del artista que las crea hacen que esto apenas carezca de importancia. Las obras de Tarkovsky deslumbran hoy porque abren caminos nuevos a la expresión cinematográfica y porque constituyen un esfuerzo por agrandar los límites del lenguaje fílmico. Por ello podemos citar su nombre junto a los de Eisenstein, Dreyer o Ford, junto a los creadores que han contribuido a ampliar el horizonte del arte cinematográfico. Introducción. Hace unos 15 años, cuando comencé a trabajar en los primeros esbozos de este libro, dudaba sin cesar si aquel esfuerzo valía realmente la pena. ¿No sería mejor ir haciendo películas, una tras otra, resolviendo como de pasada las cuestiones teóricas que se fueran planteando en la práctica y solo para mí mismo? Por otra parte, durante muchos años antes de mi biografía laboral, ha habido angustiosas y prolongadas pausas entre las películas. Tuve, pues, tiempo para reflexionar sobre el objetivo que perseguía con mi trabajo, sobre aquello que diferencia al cine de las demás artes, sobre las posibilidades específicas que en mi opinión tiene. Tuve tiempo y ocasión de comparar mis experiencias con las ideas de mis colegas, de leer muchos escritos sobre teoría del cine, que me parecieron poco satisfactorios. Es más, su lectura despertó en mí un deseo de argumentar en contra de ellos, de defender mis propias ideas sobre las funciones, las metas y los problemas del cine como arte. Cuanto más consciente iba siendo de los principios de mi quehacer, tanto más decididamente me iba separando de las teorías fílmicas que conocía, y tanto más iba creciendo mi necesidad de exponer mi visión de las leyes artísticas fundamentales a las que me siento vinculado para toda mi vida. Encuentros cada vez más frecuentes con el público de mis películas me hicieron consciente de la necesidad de expresar todo lo claramente que pudiera mis ideas sobre mi profesión y mi modo de trabajar. El perseverante deseo de los espectadores de comprender aquella vivencia fílmica que les transmitía mi trabajo, el deseo de encontrar respuesta a sus innumerables cuestiones, me llevó a buscar un denominador común para mis contradictorias y confusas ideas acerca del cine y sobre el arte en general. Debo reconocer que la correspondencia de los espectadores, que en los años de trabajo recibía y leía siempre con gran atención e interés, a veces me irritaba, pero muy a menudo fue también una fuente de inspiración y siempre un incitante paquete de preguntas y pensamientos muy diversos. Para explicar el tipo de relación que manteníamos mi público y yo, una relación basada a veces en la incomprensión más profunda, quiero citar aquí algunas cartas especialmente reveladoras. Un ejemplo. Me escribía una ingeniero de Leningrado. He visto su película El espejo, y la he visto hasta el final, a pesar de que mi esfuerzo sincero por comprender al menos algo de la película, de relacionar entre sí de alguna manera los personajes, los hechos y los recuerdos, ya al cabo de media hora me había causado dolor de cabeza. Nosotros, los pobres espectadores, tenemos que ver películas buenas, malas, a menudo muy malas o mediocres. A veces también algunas muy originales, pero todas ellas se entienden. Uno se puede entusiasmar o las puede rechazar, pero esta y otro ingeniero, este de Sverdlovsk, ni siquiera intenta camuflar su violento rechazo hacia mi película. Qué tontería carente de sentido y gusto, realmente detestable. Su película para mí es un error, carente de valor. No llega al espectador, y el espectador es lo más importante, ¿o no?
Este ingeniero incluso exigía responsabilidades a los dirigentes encargados del cine. Sorprende que los responsables de la distribución de películas en nuestra URSS hayan permitido esta porquería. Como justificación de mis cuadros dirigentes, debo decir, eso sí, que muy pocas veces permiten distribuir porquería de este tipo, por término medio, una vez cada 5 años. Tras leer cartas de esta clase, me preguntaba desesperado para quién trabajaba yo y por qué. Un poquito de esperanza se deducía de otro tipo de comunicaciones por escrito que también eran testimonio de la incomprensión más absoluta de mi trabajo, pero que por lo menos dejaban entrever el deseo sincero de entender lo que habían visto en pantalla. Espectadores de este tipo me escribían cosas como: estoy convencido de que no seré ni el primero ni el último que en su capacidad de comprender se dirija a usted pidiendo ayuda para poder entender algo de su El Espejo. Cada uno de los episodios está lleno de belleza, sí, pero ¿cómo fundirlos en una unidad? Otra espectadora, de Leningrado, me escribía: no sé qué hacer con su película, ni con el contenido, ni con la forma. ¿Cómo explicarlo? No puedo decir que no sepa nada de cine. He visto sus anteriores películas, La infancia de Iván y Andrei Rublev. En ellas todo era comprensible, pero aquí nada de eso. Antes de cada proyección, sería bueno preparar al espectador, que sepa lo que le espera. En caso contrario, lo que queda al final es un incómodo sentimiento de amargura por el propio desamparo e inutilidad. Estimado Andrei, si no puede contestar a mi carta, por favor, al menos dígame dónde podría encontrar algo que leer sobre sus películas. Desgraciadamente, a la autora de esta carta no le pude dar consejo alguno. Nada se había publicado sobre El Espejo, si excluimos los ataques públicos de mis colegas, que en las reuniones del Gosquino y de la Asociación de Cineastas me acusaban de ser ilícitamente elitista, opinión que difundieron también en la revista Iskustvo Kino. Pero todo esto no me intranquilizó muy especialmente, porque de forma paulatina me iba convenciendo de que existía un público para mis películas, que había personas que iban a ver mis películas y que las apreciaban. Un colaborador del Instituto de Física de la Academia de las Ciencias me envió una nota que había estado colgada en el tablón de anuncios del instituto. La presentación de la película El Espejo de Tarkovsky despertó en el Instituto de Física de la Academia de las Ciencias el mismo interés que en todo Moscú. El deseo de estar personalmente con el director de dicha película es algo que, desgraciadamente, se cumplió para muy pocos. Tampoco el autor de esta nota lo consiguió. Nos resulta incomprensible cómo Tarkovsky consigue realizar con medios fílmicos una obra filosóficamente tan densa. Quien acude al cine se ha acostumbrado a que una película tenga una historia, un tema, héroes y casi siempre un final feliz. Y también en las películas de Tarkovsky busca esos elementos, y a menudo se va desencantado a casa porque no encuentra ninguno de ellos. ¿De qué trata esta película? Del hombre. Por supuesto, no de aquel hombre concreto, de cuya voz en off se ocupa Inokentis Moktunovsky. No, es más bien una película sobre ti mismo, sobre tu padre y tu abuelo. Una película sobre el hombre que vivirá cuando tú hayas muerto, pero que será un tú. Es una película sobre el hombre que vive sobre la tierra y es parte de ella, que a su vez es parte de ese hombre. Una película sobre el hecho de que el hombre ha de responder con su vida ante el pasado y ante el futuro. Esta película hay que verla, eso es todo, escuchando devotamente la música de Bach y las poesías de Arseny Tarkovsky. Y hay que verla como se contemplan las estrellas, el mar o un paisaje bello. Se echará de menos la lógica matemática, pero esta en el fondo no explica qué es el hombre y en qué consiste el sentido de su vida. Debo confesar que las explicaciones e interpretaciones de los críticos profesionales me suelen decepcionar, aun en aquellos casos en que alaban mis películas. Por lo menos he tenido muchas veces la impresión de que ante mis películas esos críticos se muestran indiferentes o no saben qué decir, que cambian la inmediatez de su experiencia viva por los estereotipos de las ideas y las definiciones usuales entre los colegas.
¿Para qué trabajo? Sinceramente, lo entiendo cuando encuentro espectadores que aún están bajo la impresión inmediata de mis películas, cuando leo cartas muy personales de vidas ajenas. Entonces es cuando siento el reconocimiento a mi labor. Pero entonces, si se quiere, siento también mi deber y mi responsabilidad frente a los hombres. Nunca he podido comprender que un artista pudiera crear solo para sí mismo, convencido de que nunca habrá nadie que utilice su obra, pero de esto ya hablaremos más adelante. Una espectadora de Gorky me escribía: muchas gracias por su El espejo. Así, exactamente así, fue mi niñez. Pero, ¿cómo se ha enterado usted? Un viento idéntico hubo entonces y una tormenta similar. Galca, echa al gato, me grita la abuela. Oscuridad en la habitación y también se apagó la lámpara de petróleo, y el alma estaba invadida por la espera de la madre. Qué bien se muestra en su película el despertar de la conciencia del niño. Dios mío, qué verdadero es todo eso. Realmente no conocemos el rostro de nuestra madre. Y qué sencillo, qué natural. ¿Sabe? Cuando en aquella sala oscura miré aquel pedazo de pantalla iluminado por su talento, por primera vez en la vida sentí que no estaba sola. Durante tanto tiempo habían querido convencerme de que nadie necesitaba mis películas, que las confesiones de este tipo enardecían mi espíritu. Daba sentido a mi quehacer y me aseguraban en la convicción de que aquel camino que yo seguía y que seguía no solo por la casualidad, era el verdadero. Me escribía un trabajador de Leningrado. El motivo de mi carta es El espejo, una película sobre la que ni siquiera soy capaz de escribir, pero de la que vivo. La capacidad de escuchar y de comprender tiene un alto valor. Si dos personas son capaces de sentir lo mismo, aunque sea solo una vez, entonces siempre se comprenderán, aunque uno viviera en la edad de piedra y el otro en la nuclear. Quiera Dios que las personas al menos puedan comprender y sentir los impulsos humanos más fundamentales, los propios y los ajenos. Había espectadores que me defendían y me animaban. Le escribo por recomendación y en nombre de un grupo de espectadores de varias profesiones, conocidos o amigos míos. En primer lugar, quería decirle que el círculo de los admiradores de su talento, el círculo de los que van a ver todas las películas suyas que se proyectan en los cines, que ese círculo es mucho mayor de lo que pudiera parecer por las estadísticas en la revista Sovietsky Ekran. No dispongo de datos exactos, porque ninguno de mis amigos y conocidos ha enviado datos sobre estas encuestas, pero todos van al cine, no con mucha frecuencia, pero siempre a las películas de Tarkovsky. La única pena es que haya tan pocas películas suyas. De Novosibirsk me escribía una maestra. Nunca he transmitido mis impresiones a los autores de libros o películas, pero aquí se trata de un caso especial. Esta película redime al hombre de la tragedia de la comunicación para que pueda liberar su alma y su pensamiento de la carga de la intranquilidad y de los pensamientos vanos. Estuve en un debate sobre cine. Los físicos y poetas estaban de acuerdo en una cosa: esta es una película humana, sincera, necesaria, una película por la que tenemos que estar agradecidos. Todo aquel que tomó la palabra en el debate dijo: esta es una película sobre mí mismo. Y otra carta. Le escribe una persona vieja, ya jubilada, que por su profesión vive lejos del arte. Soy ingeniero de comunicaciones, pero que se interesa por el cine. Su película me ha conmocionado. Usted tiene el don de penetrar en el mundo anímico de los mayores y en el de los niños, de despertar una intuición de las bellezas del mundo que nos rodea, de mostrar los valores reales, no los aparentes, de este mundo, de despertar el son de cada cosa, de convertir cada detalle de la película en un símbolo, de introducirse con ayuda de medios creativos muy austeros en afirmaciones filosóficas de validez general, de otorgar a cada toma poesía y música, todo ello cualidades que son propias de su modo de representación y solo de él. Para ser sincero, debo decir que me cuento entre aquellas personas que van desarrollando sus pensamientos sobre todo en la polémica. Estoy plenamente de acuerdo con la opinión de que la verdad nace fundamentalmente en el diálogo. Cuando estoy solo conmigo mismo, tiendo a un modo de considerar las cosas que corresponde a mi predisposición metafísica y que se opone a cualquier proceso de pensamiento enérgico, creativo, puesto que solo proporciona material emocional para construcciones más o menos claras de ideas y conceptos futuros.
Fue, pues, el contacto escrito o personal con el espectador el punto de partida para este libro. Pero como ocurre siempre, a nadie le echaré nada en cara por tener una opinión negativa de mi decisión de dedicarme a problemas abstractos, y tampoco me sorprenderé de encontrar reacciones favorables. Me escribía una trabajadora. En una semana he ido 4 veces a ver su película, y fui al cine no solo para verla. En realidad lo que quería era vivir una vida real por lo menos unas horas, pasar el tiempo con artistas verdaderos, con personas. Todo lo que me atormenta, lo que me falta, lo que ansío, lo que me enfada y lo que me repugna, todo eso lo vi en su película, como en un espejo. Todo lo que me apesadumbra y lo que me rodea de luz y de calor, lo que me hace vivir y lo que me destruye. Por primera vez, una película se me antojaba como algo real. Y este es precisamente el motivo por el que la veo una y otra vez, para vivir por ella y en ella. No puede haber un reconocimiento mayor del propio trabajo. Siempre había intentado expresarme en mis películas con la mayor sinceridad y coherencia posibles, sin querer imponer a nadie mi punto de vista. Y si este sentimiento vital, otros lo consideran algo tremendamente personal, que hasta ahora nadie me había expresado, entonces tenemos un estímulo excepcional para el propio trabajo. Una mujer me mandó una carta que había recibido de su hija. Me parece que en ella se expresa todo el sentido de cualquier trabajo creador y que, con sorprendente exhaustividad y sensibilidad, se recogen sus funciones y posibilidades comunicativas. ¿Cuántas palabras conoce un hombre? Esta es la pregunta retórica a su madre. ¿Cuántas figuran en su vocabulario cotidiano? 100, 200, 300. Revestimos nuestros sentimientos con palabras. Intentamos expresar en ellas el dolor, la alegría, todo movimiento interno, todo aquello que en realidad no se puede expresar. Romeo le decía a Julieta palabras maravillosas, muy claras y llenas de expresividad. Pero esas palabras podían expresar siquiera la mitad de todo aquello que llevaba en su corazón, que contenía su corazón rebosante, todo aquello que le cortaba el aliento, que hacía que Julieta no pudiera pensar en otra cosa que en su amor. Hay un lenguaje absolutamente diferente. Hay un sistema de comunicación totalmente distinto. A través de sentimientos, imágenes, este contacto supera todo lo que separa. Derriba las fronteras. La voluntad, el sentimiento, las emociones despejan las barreras entre los hombres, que hasta ahora estaban a ambos extremos del espejo, detrás de esta o de aquella puerta. El marco de la pantalla se amplía, ante nosotros se abre un mundo, cerrado hasta ahora, y se convierte en una nueva realidad. Y todo esto ya no sucede a través del pequeño Alexei. Aquí ya es el propio Tarkovsky quien directamente se dirige a los espectadores, sentados al otro lado de la pantalla. La muerte deja de existir, existe la inmortalidad. El tiempo es una sola unidad, indestructible, lo mismo que se dice en la poesía, una sola mesa para los descendientes y los nietos. Por cierto, que mi acceso a esta película fue más bien de un tipo emocional, aunque seguro que también se puede acceder a él de muchas otras maneras. ¿Tú cómo lo hiciste? Por favor, escríbeme. Con este libro, escrito principalmente en el largo periodo en que estaba condenado a la inactividad, un periodo que ahora interrumpo con violencia, intentando cambiar mi destino, no quiero adoctrinar a nadie quiero imponer mi punto de vista. Surge por la necesidad de encontrar yo mismo mi camino en la jungla de posibilidades que ofrece este joven y maravilloso arte del cine, posibilidades que prácticamente están sin estudiar. Por eso, el libro es para mí algo así como una búsqueda de un yo amplio, independiente, pues el trabajo creador no está sometido a normas absolutas. Al fin y al cabo, algo tiene que ver con la necesidad general de aprender el mundo, de todos aquellos aspectos innumerables que unen a los hombres con la realidad viva. Solo queda añadir que este libro se basa en mis propias notas, escritas al estilo de un diario, en conferencias y en conversaciones con la crítica de cine Olga Surkova, que ya siendo estudiante participó en el rodaje de Andrei Rublev, y que asimismo mantuvo un estrecho contacto conmigo posteriormente, cuando ya trabajaba como crítico.
quiero agradecerle la ayuda que me ha ido prestando a lo largo de todos los años en que trabajé en este libro. Los comienzos. He terminado todo un periodo, concluido un proceso que quizás se pudiera denominar de toma de conciencia. Un proceso que abarcó mis estudios en el VGIK, el trabajo de un cortometraje como proyecto de fin de carrera, y finalmente 7 meses de trabajo en mi primer largometraje. Para mi trabajo posterior, me parece imprescindible analizar mis experiencias con la infancia de Iván, con la necesidad de tomar una, al menos provisional, postura inequívoca en cuestiones de estética cinematográfica, obteniendo yo mismo claridad sobre las tareas que habría de resolver en mi próxima película. Está claro que todo ello se podría hacer de manera intelectual, especulativa, pero entonces correríamos el riesgo de conclusiones no vinculantes o de confundir concatenaciones lógicas con relaciones intuitivas, espontáneas. El deseo de evitar un trabajo así, superfluo, en mis reflexiones me ayudó a tomar la decisión de servirme de papel y lápiz. ¿Qué es lo que me atraía del relato de Vladimir Bogomolov? Antes de contestar a esta pregunta, es necesario destacar que no todo relato en prosa es apto para una versión cinematográfica. Hay obras de las que solo se le ocurriría hacer una película a quien despreciara por igual el cine y la literatura. Me estoy refiriendo a aquellas obras maestras que demuestran que su autor es absolutamente único, por la unidad de todos sus elementos, por la precisión y la independencia de sus imágenes, por la increíble profundidad de los caracteres expresados en palabras, y también por la fantástica composición y por su fuerza de convicción literaria. Ya va siendo hora de que separemos la literatura y el cine. Hay relatos en prosa cuya fuerza reside en sus ideas, en una estructura lógica, clara o en la especificidad de su tema. Parece que esta literatura no se preocupa lo más mínimo por la expresión artística de las ideas que contiene. En mi opinión, también el Iván de Vladimir Bogomolov es un libro de este tipo. Desde el punto de vista puramente artístico, su concisa forma de narrar, precisa y detallista, prolija, con sus excursos líricos para caracterizar al teniente coronel Galzev, el héroe de la novela, el texto me resultó hasta cierto punto indiferente, sobre todo porque a Bogomolov le interesa mucho la descripción escrupulosamente exacta del ambiente de la guerra, destacando una y otra vez que él personalmente era testigo de todo lo que se narraba en el relato. Pero esto a la vez me ayudó a descubrir en aquella novela un texto en prosa que perfectamente podía ser vertido en una película. Es más, en el cine, este relato desarrollaría incluso la tensión emocional y estética que podría conceder a sus ideas una veracidad confirmada por la vida. Al leerlo, el relato de Vladimir Bogomolov quedó grabado en mi memoria. Incluso algunas de sus peculiaridades llegaron a fascinarme, especialmente la suerte de su héroe, que la novela sigue hasta su muerte. No es esto, como es bien sabido, una nueva estructura para un tema, pero esta estructura hasta entonces muy pocas veces se había visto impulsada de tal modo por una idea interior. Se había visto motivada de forma tan consecuente por un desarrollo tan estrictamente necesario como en esta novela. La muerte del héroe tiene en ella un sentido especial. Allí donde otros autores, ante una situación literaria similar, presentan un final consolador, en esa misma situación esta novela solo tiene el punto final, después no hay nada. Normalmente, los autores que escriben acerca de temas similares suelen mostrar a sus héroes guerreros con una cierta aureola. La dureza, la brutalidad, pasa a un segundo plano, al plano del pasado, quedando tan solo como una etapa de la vida llena de dolor, pero etapa al fin. En el relato de Bogomolov, esta etapa de la vida, finalizada violentamente por la muerte, es la única, la definitiva. En ella se concentra el contenido entero, el pathos trágico de la vida de Iván. Precisamente por ello se deja sentir, comprender, la terrible locura de la guerra con fuerza insospechada. Lo segundo que me conmovió fue el hecho de que en este relato de guerra no aparecen ni peligrosos encuentros militares, ni complicadas operaciones en el frente.
Ni siquiera encontramos la narración de hechos heroicos. El material de este relato no son las heroicidades en operaciones de avanzadilla, sino la pausa entre dos de esas operaciones. El autor conseguía dar a esa pausa una extensión casi insoportable, difícil de expresar solo con medios externos. Una tensión que recuerda a la idea de la espiral de un gramófono estirada hasta el máximo. Esta representación de la guerra me fascinaba por las posibilidades fílmicas que escondía. Aquí se abría un camino para reflejar de una forma nueva el verdadero ambiente de la guerra, con toda su locura, su terrible tensión interior latente bajo la superficie de los acontecimientos, recogida en todo caso como un rugido soterrado. Y en tercer lugar, hasta lo más profundo del alma me conmovía la figura del pequeño. Ante mis ojos estaba desde el comienzo como un personaje lanzado fuera de su órbita, destrozado por la guerra. Mucho, muchísimo. Todo lo que forma parte de la niñez de aquel Iván está perdido irremisiblemente. Y todo lo que a cambio de lo perdido ha recibido como don maldito de la guerra es lo que en él causa aquella situación de tensión extrema. Esta figura me conmovió por su dramatismo interior mucho más que otros caracteres que en situaciones conflictivas, a punto de estallar, o en fundamentales enfrentamientos humanos, van pasando por un lento proceso, por un desarrollo. En un carácter sin evolución, prácticamente estático, la presión de las pasiones se comprime de forma extrema, es, pues, inmensamente más clara, más convincente que las transformaciones paulatinas. Precisamente por este tipo de pasiones por lo que también amo a Dostoyevski. Me interesan más bien los caracteres externamente estáticos, llenos de tensión interior por las pasiones que los dominan. El Iván de la novela que he citado es uno de esos caracteres, y fue precisamente esa particularidad de la novela de Bogomolov lo que excitó mi fantasía. En todo lo demás no podía identificarme con Bogomolov. La disposición emocional de este relato me resultaba extraña. Los acontecimientos quedaban reflejados con una actitud conscientemente distanciadora, casi de acta notarial. Esto yo nunca lo hubiera podido traspasar a la pantalla. Iría en contra de mis convicciones. Si el autor y el director tienen convicciones estéticas diferentes, no puede haber un compromiso. El compromiso destituiría la idea de la transposición al cine. Si el autor y el director tienen convicciones estéticas diferentes, no puede haber un compromiso. El compromiso destituiría la idea de la transposición al cine y no se realizaría la película. Un conflicto así entre autor y director tiene una única salida. El guión literario tiene que ser transformado en una estructura nueva, que en un momento determinado del trabajo se llama guión de dirección. Y al trabajar en ese guión, el autor de la futura película, de la película y no solo del guión, tiene derecho a modificar el guión literario según sus propias ideas. Lo único importante es que no pierda de vista la obra en su totalidad y que cada palabra del guión esté determinada por su propia experiencia creadora, experiencia irrepetiblemente personal. El único responsable de todas aquellas páginas escritas, de los actores, de las localizaciones, de los bocetos de los decoradores y hasta del diálogo más brillante, el único responsable es el director en solitario, quien en última instancia también determina todo el proceso creador. Si el autor del guión y el director no son la misma persona, muchas veces somos testigos de una contradicción insuperable. Solo en el caso, claro está, de que se trate de dos artistas convencidos de sus principios. Precisamente por eso, el relato de Bogomolov para mí no podía ser más que un posible punto de partida, cuyo contenido tenía que cobrar vida de acuerdo con mis convicciones personales sobre la futura película. Y aquí se plantea la cuestión de si es deseable y justificable que un director haga él mismo el guión de su película. Y esta cuestión a veces puede llevar incluso a un rechazo absoluto, sin discusión, de la iniciativa creativa y dramatúrgica del director. Los directores que tienden a escribir ellos mismos el guión suelen encontrar una oposición notable, y eso que nadie duda de que algunos escritores se sienten mucho más lejanos al cine que los directores de películas. Por eso es tan extraña la situación siguiente.
Todos los escritores tienen derecho a escribir guiones cinematográficos, pero de los directores de cine ni uno solo tiene derecho a hacerlo. Con toda su misión tiene que estar de acuerdo con el guión que le presenten, convirtiéndole con sus cortes en un guión de dirección. Pero volvamos al núcleo de nuestras reflexiones. En el cine lo que me atrae son las interconexiones poéticas que salgan de la normalidad, la lógica de lo poético. En mi opinión, esto es lo que mejor corresponde a las posibilidades de cine, la más verídica y poética de todas las artes. En cualquier caso, esto me resulta más cercano que la dramaturgia tradicional, que une las imágenes por la evolución lineal, lógica y consecuente del tema. Una interconexión de los acontecimientos así, tan cuidadosamente exacta, suele surgir por una fuerte influencia del frío cálculo y de las reflexiones de tipo especulativo. Pero aun cuando esto no fuera así, y el tema estuviera determinado por sus actores, siempre suele resultar que la lógica en la secuencia de las imágenes resulta de una banalización de la realidad vital, en sí mucho más compleja. Pero hay también otra posibilidad de sintetizar material fílmico, una posibilidad en la que lo más importante es representar la lógica del pensamiento humano. En este caso será ella la que determine la secuencia de los acontecimientos y su montaje, que transforma las partes en un todo. La génesis y la evolución de los pensamientos responden a leyes especiales. Para poder expresarlas, a veces hacen falta formas que se diferencien netamente de estructuras lógico-especulativas. En mi opinión, la lógica poética está más próxima a las leyes de evolución de los pensamientos y a la vida en general que a la lógica de la dramaturgia clásica. Pero desde hace muchos años, el drama clásico se suele considerar el modelo único para expresar conflictos dramáticos. La relación poética lleva a una mayor emotividad y estimula al espectador. Ella es precisamente la que le hace participar del conocimiento de la vida, porque no se apoya ni en conclusiones fijas partiendo del tema, ni en rígidas indicaciones del autor. A disposición del espectador, en libertad, está tan solo aquello que ayuda a intuir el sentido profundo de las imágenes representadas. En ningún caso se debería querer encerrar con violencia un pensamiento complejo y una visión poética del mundo en el marco de una hilación excesivamente clara, pagando cualquier precio por ello. La lógica de la consecuencia directa, un sistema generalizado, recuerda sospechosamente a las demostraciones de teoremas en geometría. Pero para el arte las posibilidades más ricas resultan indudablemente de aquellas relaciones asociativas en las que se funden las valoraciones racionales y emocionales de la vida. Y es una pena que el cine aproveche muy rara vez estas posibilidades, pues este camino promete mucho más. Contiene una fuerza interior capaz de romper, de hacer explotar el material del que está hecho una imagen. Si no se dice todo sobre un objeto de una sola vez, siempre existe la posibilidad de añadir algo con las propias reflexiones. En caso contrario, se presenta al espectador la conclusión sin que tenga que pensar, y como se le sirve tan en bandeja, la conclusión no le sirve para nada. ¿Es que un autor le puede decir algo al espectador cuando no comparte con él el esfuerzo y la alegría de la creación de una imagen? Este procedimiento creativo tiene además otra ventaja. El único camino por el que el artista alza al espectador dentro del proceso de recepción a un mismo nivel consiste en dejar que él mismo componga la unidad de la película partiendo de sus partes, pudiendo añadir en sus pensamientos elementos propios. También por motivos de respeto mutuo entre artista y receptor, una relación de este tipo es la única comunicación artística adecuada. Al hablar de poesía no estoy pensando en ningún género determinado. La poesía es para mí un modo de ver al mundo, una forma especial de relación con la realidad. Vistas las cosas así, la poesía se convierte en una filosofía que acompaña al hombre durante toda su vida. Recordemos el sino y el carácter de artistas como Alexander Green, que, antes que morir de hambre, se lanzó a los montes, con un arco que había fabricado él mismo para cazar algún animal. Teniendo en cuenta la época en que vivía aquel hombre,
Aquí tenemos la imagen trágica de un soñador, o pensemos en la vida de Van Gogh, o en la de Mikhail Prishchevin, cuya figura fue adquiriendo características de aquella naturaleza rusa que describiera con infinito amor. O pensemos en Mandelstam, Pasternak, Chaplin, Dovzhenko o Mizoguchi. Entonces se comprenderá la tremenda fuerza emocional de estas imágenes, que se levantan con tanta energía por encima del suelo, o más exactamente que flotan por encima del suelo. Imágenes en las que el artista se revela no solo como un investigador de la vida, sino también como un creador de altos valores espirituales y de aquella especial belleza que solo corresponde a la poesía. Un artista así sabe reconocer las peculiaridades de la estructura poética del ser. Está en condiciones de traspasar las fronteras de la lógica lineal y de reproducir la naturaleza especial de las relaciones sutiles, de los fenómenos más secretos de la vida, de su complejidad y verdad. Si esto no sucede, la vida parece convencional y monótona, incluso cuando el autor la reproduce con la intención de conseguir la mayor cercanía posible a esa vida. Pues tampoco la ilusión de una vivacidad exterior es una prueba de que el autor realmente haya estudiado y observado la vida con una mirada penetrante. Soy también de la opinión de que fuera de la relación orgánica entre las impresiones subjetivas del autor y la representación objetiva de la realidad, no se puede conseguir ninguna credibilidad y verdad interior, y ni siquiera una similitud exterior. Se puede configurar una escena de modo documental. Es posible revestir personajes con una precisión naturalista y se puede conseguir una semejanza patente con la vida real, pero aún así se obtiene una película absolutamente alejada de la realidad, una película que parece altamente convencional, que no es ni mucho menos semejante a la vida real, por mucho que lo haya querido el autor. Sorprendentemente, en el arte es convencional, artificioso, precisamente aquello que indudablemente forma parte de nuestra percepción normal, cotidiana. Esto es explicable porque la vida está organizada de una forma mucho más poética que lo que suelen imaginarse los adeptos a un naturalismo absoluto. Por ejemplo, hay muchas cosas que quedan grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente sencillamente como impulso, y como en las películas citadas, bien intencionadas y cercanas a la vida, falta no solo el acceso a ello, sino que este acceso queda tapado por representaciones claramente imaginadas y presentadas de modo engañoso. En vez de la autenticidad tenemos el artificio, por llamarlo con un término suave. Yo, en cualquier caso, estoy a favor de que el cine se mantenga lo más cerca posible de aquella vida que en caso contrario no podríamos percibir en su belleza verdadera. Ya he expresado mi alegría por esa línea de separación que va apareciendo entre el cine y la literatura, por la línea de separación entre esas dos artes que hasta ahora parecían complementarse de forma tan fructífera. En su desarrollo futuro, el cine, eso es lo que opino, no solo se apartará de la literatura, sino también de las demás artes, siendo así cada vez más independiente. Este proceso no se realiza a la velocidad que sería deseable. Se está produciendo lento y dificultoso, en varias etapas. De ahí el hecho de que en el cine se haya llegado a una cierta estabilización de los principios estéticos que en realidad son propios de otras artes, pero en los que se siguen apoyando frecuentemente los directores de cine. Sin embargo, estos principios están empezando a frenar el desarrollo de la especificidad del cine, se están convirtiendo en un impedimento. Y una de las consecuencias de ello es que el cine ha perdido parcialmente la capacidad de otorgar una configuración inmediata a la realidad, con sus medios específicos, sin atravesar el camino de la literatura, de la pintura o del teatro. Patente es también la influencia de las bellas artes sobre el cine allí donde alguien se esfuerza por transponer directamente a la pantalla algún cuadro determinado. Con especial frecuencia se suelen transponer determinados principios de composición o, en el caso de películas en color, pictóricos. Pero en cada uno de estos casos, al resultado artístico le falta su independencia creativa, pasa a ser mera imitación. La transposición de las características específicas de otras artes a la pantalla roba al cine su especificidad cinematográfica y hace difícil encontrar soluciones que se apoyen en las poderosas cualidades del cine como arte autónomo.
Lo peor de todo ello es, sin embargo, que en estos casos surge un abismo entre el autor de la película y la vida. Entre los dos se están continuamente interponiendo intermediarios, procedimientos de artes más antiguas, y esto impide sobre todo el que la película represente la vida en su fuerza originaria, tal como el hombre realmente la ve y la siente. Vivimos un día, digamos que ese día pasó algo importante, decisivo, algo que podría ser el punto de partida de una película, algo que lleva en sí la semilla para representar un conflicto de ideas, pero ese día, ¿cómo ha quedado fijado en nuestra memoria? Como algo amorfo, en flujo, carente aún de esqueleto, de esquema. Tan solo el acontecimiento central de ese día se ha solidificado en una concreción documental, en una idea precisa y una forma determinada. Y sobre el trasfondo de todo el día, aquel acontecimiento es como un árbol entre la niebla. La comparación es imprecisa, porque todo aquello que llamo niebla o nube no es igual. Determinadas imprecisiones de un día despertaron en nosotros impulsos internos. Determinadas impresiones de un día despertaron en nosotros impulsos internos, asociaciones. En la memoria quedan los objetos y las circunstancias como algo que no tiene unos perfiles absolutamente nítidos, como algo incompleto, casual, sin fijeza. Una impresión así, ¿se puede reproducir con medios fílmicos? No hay duda alguna. Es más, es precisamente el cine, el arte más realista, el que está en condiciones para hacerlo. Una copia así de las sensaciones vitales no puede ser un fin en sí mismo, pero la posibilidad de esta reproducción es algo sobre lo que se puede reflexionar estéticamente y que se puede aprovechar para representar generalizaciones más amplias de ideas. La probabilidad y la veracidad interna, para mí, residen no solo en la fidelidad a los hechos, sino también en la representación fiel de las sensaciones. Uno va por la calle y allí, con los ojos, se encuentra con la mirada de una persona que pasa, y esa mirada le llega al fondo, despierta una sensación inquietante, le influye a uno en su ánimo, despierta un sentimiento determinado. Si se reconstruyen con exactitud mecánica todas las circunstancias de ese encuentro, si se dota al actor de la indumentaria exacta, si se determina con gran precisión el lugar donde se van a realizar las tomas, con esa toma seguro que no se despierta el mismo sentimiento que se tuvo en el momento del encuentro, porque en esa toma no se tiene en cuenta la condición psicológica que explica la propia situación anímica por la cual se concedió una determinada importancia emocional a la mirada de un desconocido. Y si se quiere que la mirada de este desconocido afecte al espectador de la misma manera que le afectó a uno mismo, entonces junto a todo lo demás hay que despertar en el espectador un estado anímico análogo al de uno mismo en el momento del encuentro real. Pero esto supone un esfuerzo suplementario en la dirección, un material que complemente el guión. Sobre la base de una dramaturgia teatral avalada por una tradición de muchos siglos, se han ido desarrollando innumerables esquemas, estereotipos y lugares comunes que desgraciadamente también han encontrado lugar dentro del cine. Acerca de mis ideas sobre dramaturgia y lógica de la narración fílmica ya me he expresado en otra ocasión. Para ser aquí más concreto o más comprensible, tengo que explicar con más detalle el concepto de puesta en escena. Precisamente en su tratamiento se expresa plenamente el modo seco, formalista, de resolver el problema de la expresión y de la expresividad. Además, la comparación entre la puesta en escena fílmica y la puesta en escena que se imagina un escritor explica rápidamente en qué consiste ese formalismo de la puesta en escena fílmica. Normalmente se busca una puesta en escena más expresiva, porque con ella se quiere mostrar de forma inmediata la idea, el sentido de la escena y su subtexto. También Eisenstein trabajó de este modo. Además se parte de la base de que la escena cobra así la necesaria profundidad, una expresividad dictada por el sentido. Esta es una idea primitiva, sobre cuya base surgen muchas convenciones superfluas, que diluyen el tejido vivo de la imagen artística. Es sabido que con la noción de puesta en escena se denomina aquel esbozo en que se fija la relación entre actor y entorno. A menudo hay episodios de la vida real que nos sorprenden por su puesta en escena de expresividad extrema. Nos puede llevar al entusiasmo. Esto es inimaginable. Pero, ¿qué es lo que nos entusiasma especialmente?
será el hecho de que aquí el sentido del hecho no concuerda con la puesta en escena. En cierto sentido, nos sorprende y nos entusiasma la falta de coordinación de esa puesta en escena, pero se trata tan solo de una descoordinación aparente, detrás de la cual se esconde un sentido profundo, grande, y este es el que da a la puesta en escena toda su fuerza de convicción, que nos hace creer en la verdad de ese acontecimiento. En una palabra, no debe uno escaparse de lo complejo banalizándolo todo. Para ello es necesario que la puesta en escena ilustre no solo un sentido derivado, sino que siga a la vida, al carácter de las personas y a su estado psíquico. Por este motivo, precisamente por este motivo, la función de la puesta en escena tampoco puede consistir en que se consiga una actuación determinada o una reflexión consciente sobre el diálogo. En el cine, la puesta en escena está destinada a emocionarnos, a afectarnos vitalmente por la probabilidad de las acciones que se nos presentan, por la belleza y profundidad de sus imágenes, no por la ilustración pertinaz del sentido que subyace en ellas. En estos casos y en muchos otros, la explicación subrayada del sentido no consigue otra cosa que limitar la fantasía del espectador. Le presenta todo un complejo de ideas, fuera del cual solo hay vacío. Es decir, no protege los límites de un pensamiento, sino que recorta las posibilidades de penetrar en su profundidad. No es difícil encontrar ejemplos. Basta pensar en las innumerables cercas, fosos o rejas que separan a los enamorados. Otra posibilidad de una puesta en escena cargada de contenido es un gran viaje panorámico, con impresionante acompañamiento de ruido, por unas grandes obras, con el que se quiere conseguir que el egoísta, que se sale de la fila, rectifique su actitud, infundiéndole el amor al trabajo y a la clase trabajadora. Una puesta en escena no tiene derecho a repeticiones, por el sencillo hecho de que no hay protagonistas idénticos entre sí. Pero si la puesta en escena se convierte en mero signo, en esquema o en concepto, por muy original que éste sea, entonces todo, los caracteres, las situaciones y el estado anímico de la persona, no es otra cosa que un esquema lleno de mentira. Rogojin y Mishkin, sentados en unas sillas en una inmensa habitación y cuyas rodillas se tocan, nos conmueven precisamente por la incoherencia y el vacío exterior de esta puesta en escena, y por la simultánea verdad absoluta de su estado interior. Precisamente el prescindir de cualquier sentido profundo hace que esta puesta en escena sea tan convincente como la vida. El fracaso de un director, en muchas ocasiones, se debe a la ilimitada búsqueda, sin gusto alguno, de significado, de profundidad, al esfuerzo por dar a los actos humanos no el sentido que tienen, sino un sentido forzado, que al director le parece obligado. Si alguien quiere convencerse de la verdad que encierran estas palabras mías, bastaría que pidiera a sus amigos que narraran, por poner un ejemplo, la muerte de una persona de la que han sido testigos. Estoy convencido que uno se quedaría sorprendido y conmocionado por las circunstancias y los comportamientos, por la incoherencia y expresividad de esa muerte, y perdón por esta expresión tan inadecuada. Por eso conviene reunir observaciones tomadas de la vida y no esquemas y construcciones inanimadas de una vida falsa, imitada en pro de una expresividad fílmica. Mi polémica discusión interior con la pseudofuerza expresiva de ciertas puestas en escena me hizo pensar en 2 episodios de los que había oído hablar tiempo atrás. Es imposible imaginárselo. Estos hechos son la pura verdad y se diferencian positivamente de los ejemplos del llamado pensamiento imaginativo. Un grupo de personas va a ser pasado por las armas por alta traición. Están esperando ante los muros de un hospital entre charcos. Otoño. Se ordena a los condenados a muerte quitarse el abrigo y los zapatos. Uno de ellos se separa del grupo. Cruza, con sus calcetines agujereados, durante largo tiempo, los charcos hasta encontrar un sitio seco, para su abrigo y sus botas, objetos que un minuto después ya no necesitará. Y otra historia. Un hombre es atropellado por un tranvía, que le corta una pierna. Se le deja apoyado junto al muro de una casa donde, sin poder hacer nada, queda expuesto a las miradas desvergonzadas de los transeúntes, esperando a la ambulancia. Finalmente no aguanta la situación y saca un pañuelo del bolsillo para cubrirse el muñón. ¿Es esto expresivo? Por supuesto,
Perdón otra vez. No se trata, claro está, de coleccionar arbitrariamente casos de estos. Se trata más bien de seguir la verdad de los caracteres y de las circunstancias en lugar de una superficial belleza de soluciones por imágenes. Por desgracia, muy a menudo, las innumerables etiquetas terminológicas constituyen una dificultad añadida a la hora de enjuiciar teóricamente estos problemas, puesto que tan solo consiguen diluir el sentido de lo que se quiere decir y solidificar el desorden existente en la discusión teórica. Una obra de arte, en cualquier caso, supone la ligazón orgánica de idea y forma. Al realizar La infancia de Iván, aún no había desarrollado estas ideas. Me llegaron como resultado de aquella película, y muchas otras cosas que hoy me resultan diáfanas no las sabía antes de trabajar en La infancia de Iván. Por supuesto que mi punto de vista es subjetivo, pero así son las cosas en el arte. En la obra de un artista, la vida se refleja en el prisma de su percepción personal, se muestran en formas irrepetibles las diferentes caras de la realidad. Pero aún concediendo una gran importancia a las ideas subjetivas de un artista y a su personal visión del mundo, estoy en contra de la arbitrariedad y de la anarquía. Lo decisivo es la visión del mundo y la metaética, el ideal. Las obras de arte surgen del esfuerzo por expresar ideales éticos, determinan la imaginación y la sensibilidad del artista. Si ama la vida, también siente la necesidad inaplazable de reconocer esta vida, de transformarla, de contribuir a que sea mejor. En una palabra, si lo que quiere el artista es configurar de modo más válido la vida, entonces tampoco supone un riesgo el que la realidad, al ser representada, pase por el filtro de sus ideas subjetivas y de su situación anímica. Su obra siempre será el resultado de un esfuerzo intelectual en busca del perfeccionamiento del hombre, la expresión de una visión del mundo que nos atrapa por la armonía del pensar y del sentir, por su dignidad y sencillez. Mis reflexiones, por lo general, suelen concluir en lo siguiente. Si uno está colocado sobre un fundamento ético sólido, entonces nada tiene que temer acerca de la libertad en la elección de sus medios. Es más, esta libertad ni siquiera tiene por qué verse limitada por una concepción clara, nítida, una concepción que le obliga a uno a decidirse entre esta solución o aquella. Lo imprescindible es tener confianza en las soluciones que resulten de forma espontánea, y también es importante, naturalmente, que no asusten al espectador a causa de una complejidad innecesaria. Pero todo esto no se consigue con reflexiones que excluyan por principio determinados procedimientos fílmicos. Para ello hay que examinar las propias experiencias en los trabajos anteriores, buscando aquellos elementos susceptibles de mejorar en un proceso natural y espontáneo de creación. Sinceramente, yo quería que las experiencias de aquella primera película me ayudaran a aclarar si yo tenía capacidad para ser director de cine. Por eso bajé la guardia e intenté no exponerme a presión alguna, penetrando yo mismo por completo en aquella película. Entonces pensaba de la siguiente forma: si de esta película sale algo, he obtenido el derecho a hacer películas. Precisamente por ello, La infancia de Iván tuvo para mí una importancia especial. Consideraba esta película como un examen final que aseguraba mi derecho a trabajar de modo creativo. Por supuesto que los métodos de filmación no fueron anárquicos. Tan solo me esforcé por no someterme a limitación alguna. Quise confiar únicamente en mi propio gusto, en la capacidad crítica de mis propias afinidades estéticas. Quería que el resultado de aquel trabajo me indicara en qué podría apoyarme para mi futura labor como director de cine y también aquello que me impediría superar el examen. Más tarde, se vio que poco de lo que había elaborado por aquel entonces podía ser de utilidad futura. Todo el equipo aprendió mucho del hecho de imaginarse y elaborar las locaciones y el paisaje, es decir, de la transposición de las partes no dialogadas del guión en un ambiente concreto de escenas y episodios. En el relato, Bogomolov había descrito los lugares de la acción con la envidiable exactitud del testigo ocular directo de los acontecimientos en que se basa su novela. El único principio por el que se había guiado el autor fue la reconstrucción documental de lo que en el pasado había visto en el frente con sus propios ojos. En cuanto a su factura, todos aquellos lugares, para mí, no eran sino fragmentos carentes de toda fuerza expresiva, arbustos en la orilla dominada por el enemigo, el recubrimiento oscuro en la choza de Galcev,
el puesto de sanidad que tanto se le asemejaba, el triste puesto de observación junto al río, las trincheras. Todo esto estaba descrito con absoluta exactitud, pero en mí no despertaba emoción estética alguna, sino que más bien me resultaba antipático. En mis ideas, todo aquel ambiente no se asociaba con nada que hubiera podido desencadenar sentimientos que de algún modo fuesen adecuados a aquella historia de Iván. Todo aquel tiempo, sin embargo, me parecía que el éxito de la película dependía de cómo estuvieran elaborados, de lo cautivadores que fueran las locaciones y el paisaje, que debían desencadenar en mí determinados recuerdos y asociaciones poéticas. Hoy, 20 años después, estoy convencido del siguiente fenómeno, que no se puede analizar. Cuando un director de cine se ve asediado él mismo por el lugar que ha elegido para las tomas, cuando se le queda como esculpido en la memoria, despertando asociaciones quizá incluso altamente subjetivas, este hecho influye también en el espectador. En episodios dominados por los estados de ánimo subjetivos del autor, se ven el bosquecillo de abedules, el refugio hecho de troncos de abedul, el fondo paisajístico del último sueño, el bosque muerto inundado por las aguas. También todos los sueños, hay 4 de ellos, se basan en asociaciones bastante concretas. El primer sueño, por ejemplo, con su grito «Mamá, ahí hay un cucú», es desde el principio hasta el final uno de mis primeros recuerdos de infancia. En la época de mis primeros encuentros con el mundo, tenía entonces 4 años. Normalmente una persona tiene en mucho sus recuerdos. Por eso no es casualidad que los adorne siempre con colores poéticos. Pero los recuerdos más bonitos son los de la niñez. Claro que hay que ayudar un poco a la memoria para que ésta pueda formar la base de una reconstrucción artística. Es importante que al hacerlo no se pierda aquel ambiente emocional específico sin el que una reconstrucción así, de tipo naturalista, despierta en nosotros tan solo el amargo sentimiento del desengaño. No hay que olvidar que hay una gran diferencia entre la idea de la propia casa natal, que no se ha visto desde hace muchos años, y la percepción directa de aquella casa después de un largo periodo de tiempo. Normalmente, el encuentro con la fuente concreta de los recuerdos destruye el carácter poético de estos. Estoy convencido de que aquí se deduce un principio altamente original para una película muy interesante: la lógica de los acontecimientos, del comportamiento y de la actuación del héroe se ve perturbada desde fuera, y de ello resulta un relato a sus reflexiones, sus recuerdos y sueños. E incluso en caso de que el héroe no aparezca, o no lo haga tal como suele ser usual en la dramaturgia tradicional, se puede expresar así un sentido profundo, construir un carácter muy específico, hacer visible el mundo interior de ese héroe. De algún modo, este procedimiento coincide con la forma literaria, incluso poética, de representar al héroe lírico. Él ni siquiera aparece, pero sus reflexiones, el modo de hacerlas y el objeto de ellas dan una idea clara y bien delimitada de él. Más tarde haríamos el espejo de ese modo. En el camino hacia este tipo de lógica poética, uno encuentra muchos obstáculos. A cada paso le esperan a uno enemigos, por mucho que los principios de la lógica poética sean tan regulares como los de la literatura y de la dramaturgia teatral, por mucho que en este caso tan solo se trasladen los principios estructurales de un campo a otro. Conviene recordar ahora las tristes palabras de Hermann Hesse. El ser poeta es algo que le está permitido ser a uno, no el hacerse, y así es en verdad. Trabajando en la infancia de Iván, cada vez que intentábamos sustituir las conexiones del tema por vínculos poéticos, nos encontrábamos irremisiblemente con la protesta de los organismos estatales responsables del cine. Y eso que en aquella época utilizábamos ese método con prudencia extrema, buscando un camino entre brumas. Por aquel entonces yo aún estaba muy lejos de renovar de forma consecuente mis principios de escenificación, pero cada vez que aparecían leves indicios de innovación en la estructura dramatúrgica, cada vez que se daba con un tratamiento más libre de la lógica ambiental, aquello conducía necesariamente a la protesta. Protestas en las que con mucha frecuencia se hacía referencia a los espectadores que, al fin y al cabo, así se decía, necesitaban un argumento sin rupturas, con un desarrollo lineal, siendo incapaces de seguir una película con un argumento débil. Cualquier cambio brusco del sueño a la realidad, por ejemplo, la última escena de nuestra película,
en la que del sótano de la iglesia se pasa repentinamente al día de la victoria en Berlín, parecía totalmente inadecuado. Pero pude comprobar más tarde, con gran alegría, que los espectadores no compartían esa opinión. Hay además aspectos de la vida humana representables tan solo con medios poéticos. Aún así, los directores de cine intentan en muchos casos sustituir la lógica poética por la burda convencionalidad de los procedimientos técnicos. En las películas, los sueños a menudo pasan a ser, de un fenómeno vital concreto, a un batiburrillo de viejos trucos fílmicos. Cuando en nuestra película tuvimos que rodar sueños, hubo que decidir la cuestión de cómo, con qué medios registrar aquella concreción poética. No podían ser decisiones especulativas. Para encontrar una solución adecuada hicimos algunas pruebas prácticas con asociaciones y vagas premoniciones. Así se nos ocurrió en el tercer sueño la idea de las imágenes en negativo. En nuestra imaginación irradiaban los rayos luminosos de un sol oscuro por entre los árboles cubiertos de nieve mientras fluía una lluvia clara. El brillo de los rayos era la posibilidad técnica para pasar de imágenes en positivo a otras en negativo. Todo esto, sin embargo, solo creaba un ambiente de irrealidad. ¿Y qué pasaba con el contenido? La lógica del sueño aquí provenía ya de los recuerdos. En algún lado se podía ver hierba mojada, un camión lleno de manzanas, caballos calados por la lluvia, exhalando vapor al sol. Todo esto llegaba de forma inmediata de la vida a la película. No era material tomado de algún otro arte. Nuestra búsqueda de soluciones sencillas para reproducir la irrealidad del sueño nos llevó finalmente a una panorámica sobre el fondo de imágenes en negativo de los árboles, de la cara de una niña que aparece 3 veces, cambiando cada vez de expresión. Con esta toma queríamos recoger la premonición de esta niña de la irremediable tragedia. El último plano del sueño se debería filmar junto al agua, en la orilla, para ponerla así en relación con el último sueño de Iván. Pero volvamos al problema de cómo elegir los lugares donde se rueda. No se puede olvidar que fracasamos en aquellas escenas de la película en las que sustituimos nuestras propias asociaciones, despertadas por nuestras sensaciones reales de los lugares concretos en que se rodaba, por reflexiones abstractas o por la fidelidad al guión. Así nos sucedió en la escena de la granja que había ardido y del viejo que se había vuelto loco. Estoy pensando en el contenido de esta escena, en el fracaso de la expresividad plástica de ese ambiente. Al principio habíamos previsto la escena de forma totalmente diferente. Nos habíamos imaginado un campo abandonado, lleno de maleza, barrido por la lluvia y por el que cruzaba un camino embarrado, lleno de huellas de vehículos. Estaba previsto que este camino estuviera bordeado de sauces recortados, otoñales. Aquí no aparecía una casa quemada. Tan solo a lo lejos, en el horizonte, destacaba una chimenea. Queríamos que el sentimiento de soledad lo dominara todo. El carro, en el que iban el viejo enloquecido e Iván, iba tirado por una vaca famélica. Recuerden las notas del frente de Effendi Capijet. En el suelo del carro había una gallina, y por allí había tirado algo bastante grande, envuelto en un saco sucio. Cuando apareció el coche del coronel, Iván echó a correr, alejándose en el campo hasta el horizonte. Cholin tardó mucho tiempo en atraparlo. Solo con gran dificultad podía sacar sus pesadas botas de barro. Y luego el Dodge se volvió a marchar y el viejo se quedó solo. El viento alzó el saco, bajo el que se veía un arado roñoso. Estaba previsto que esa escena se rodara en tomas largas, lentas, con un ritmo absolutamente diferente. Ahora bien, no hay que pensar que yo me quedara con la otra variante solo por imposiciones de producción. No fue así. Sencillamente aquí había 2 versiones de esa escena y yo no me di cuenta de inmediato de que la que elegimos finalmente era la peor. Hay en esta película también partes fallidas, porque faltó el momento del reconocimiento para los actores, y por lo tanto también para los espectadores, momento del que ya hemos hablado en relación con la poética del recuerdo. Sucede esto en la toma en la que Iván, a través de grupos de soldados y camiones militares, huye y se pasa a los partisanos. Esto no desencadenó sentimiento alguno, ni en mí ni en los espectadores. Desgraciada es en ese sentido también la escena en la que Iván habla en la comandancia de espionaje con el coronel Griasnov. Y aunque aquí el nerviosismo del chico crea un dinamismo también exteriormente visible,
El interior de la habitación permanece indiferente, neutro. Solo al fondo, un soldado que trabaja detrás de la ventana aporta un cierto elemento vivo, motivo de asociaciones y reflexión. Escenas así, a las que les falta un sentido interno, el punto de vista del autor, se perciben de inmediato como algo extraño, porque no encajan en la disposición plástica general de la película. Todo esto vuelve a demostrar que el cine es un arte de autor, como cualquier otro arte. Los colaboradores en el equipo de filmación le pueden dar muchísimo a su director, pero solo y exclusivamente la imaginación de éste otorga a la película su unidad definitiva. Solo aquello que traspase el filtro de su visión exclusiva, subjetiva, conforma el material artístico sobre el que luego se edifica un mundo inconfundible y complejo. Por supuesto que esta responsabilidad última del director no elimina la importancia de la aportación creativa de los demás colaboradores, pero solo hay un verdadero enriquecimiento si sus sugerencias son evaluadas y elaboradas por el director. En caso contrario, queda destruida la unidad de la obra. No hay duda de que buena parte del éxito de nuestra película se debió a los actores, sobre todo a Kolja Buljayev, Valja Malhavina, Shenja Sharikov, Valentin Zubkov. Para varios de ellos fue la primera vez que actuaron frente a una cámara, pero todos ellos trabajaron con enorme seriedad. Kolja Buljayev, el futuro Iván, ya me había llamado la atención cuando yo estudiaba en el VGIK. Sin exagerar, puedo decir que el hecho de que le conociera fue el motivo último para decidirme a rodar la infancia de Iván. Los planos que teníamos eran tan inflexiblemente duros que el ponerse a buscar seriamente al protagonista no hubiera sido posible, y el presupuesto, a causa del malogrado primer proyecto de Iván, en el que había trabajado otro colectivo, también estaba calculado con tanta estrechez que el proyecto solo era aceptable con ciertas garantías de otro tipo. Y estas garantías eran Kolja Buljayev, el cámara Vadim Yusov, Vyacheslav Ovchinnikov y el arquitecto Evgeny Chernayev. La actriz Valja Malhavina, físicamente, era la contradicción absoluta de las ideas de Bogomolov sobre la enfermera. Según su relato, se trata de una rubia rechoncha con buenos pechos y ojos azules. Y allí estaba Valja Malhavina, todo lo contrario de la enfermera de Bogomolov. Una mujer de pelo castaño, con ojos también castaños y el pecho de un muchacho. Pero junto con todo ello también aportaba algo especial, individual e inesperado, no expresado en el relato. Y esto era mucho más importante y complejo y aclaraba muchos de los aspectos de la figura de Mascha. Prometía mucho, y de esta forma teníamos una garantía moral más. La Malhavina era absolutamente ideal para aquel papel. Causaba una impresión tan ingenua, tan virginal y confiada, que desde el principio quedaba claro que Mascha Malhavina estaba absolutamente inerme ante la guerra y nada tenía que ver con esta. El pathos de su naturaleza y de su edad era ese ser inerme. Lo activo en ella, lo que habría de determinar su actitud ante la vida, se encontraba aún en un estado embrionario, lo que nos ofrecía la posibilidad de establecer una relación real con el capitán Cholin, a quien desconcertaba precisamente por su inocencia. De esta manera, Zubkov, el intérprete de Cholin, pasaba a depender totalmente de la actriz, comportándose a la perfección en aquellas situaciones en que con otra actriz hubiera causado una impresión falsa y moralizante. No conviene considerar todas estas explicaciones como plataforma, como base para los orígenes de la infancia de Iván. Se trata tan solo de un intento de explicarme a mí mismo qué reflexiones surgieron en mí durante el transcurso de mi trabajo en esta película y en qué contexto intelectual hay que ver estas consideraciones. Las experiencias que hice en aquella película me reafirmaron en mis convicciones, que también se vieron reforzadas por el trabajo en el guión La Pasión según Andrei y por la escenificación de la película sobre la vida de Andrei Rublev, que terminé en 1961. Una vez terminado el guión me asaltaron fuertes dudas de si realmente conseguiría realizar mi idea, pero había una cosa que tenía muy clara: si se me iba a conceder esa oportunidad, la futura película en ningún caso debería ser realizada al estilo de una película histórica. A mí me interesaba algo totalmente diferente, la naturaleza del talento poético de aquel gran pintor ruso. Con Rublev como ejemplo quería estudiar la psicología del trabajo creador, investigando a la vez la condición anímica y las emociones sociales de un artista que creaba valores éticos de importancia tan enorme.
Quería que aquella película narrara cómo en la época del fratricidio y del yugo tártaro nacía un deseo nacional de fraternidad, del que surgía la genial Trinidad de Andrei Rublev, el ideal de hermandad, de amor y de la fe reconciliadora. Esta fue precisamente la base de la concepción ideoestética del guión. El guión constaba de varias novelas episódicas, aisladas, en las que ni siquiera siempre aparece Rublev, pero en estos casos por lo menos debía aparecer la vida de su espíritu, el aliento del ambiente que determinaba su relación con el mundo. Las novelas iban enlazadas no por una cronología lineal, sino por la lógica poética que obligó a Rublev a crear su famosa Trinidad. Esta lógica es la que condiciona la unidad de los episodios, cada uno de los cuales va enlazado con un tema especial y una idea específica. Los episodios son una continuación del otro y mantienen relaciones de conflicto entre sí. Pero en la sucesión prevista por el guión, estos episodios debían contradecirse según las leyes de la lógica poética, como si fueran una realización en imágenes de las contradicciones y ligazones entre la vida y la labor creativa. En cuanto a la historia, la película debía estar planteada como si nos estuvieran informando los contemporáneos. Por ello, los hechos históricos, las personalidades y los elementos de la cultura concreta, material, no debían estar representados como material para futuros monumentos, sino que tenían que ser tremendamente vivos, llenos de aliento, incluso plenamente cotidianos. Los detalles, el vestuario y los utensilios no tenían que observarse con los ojos del historiador, del arqueólogo o del etnógrafo, que van reuniendo piezas para un museo. Un sillón no debía parecer un objeto raro, digno de museo, sino un objeto concreto en el que uno se sienta. Los actores tenían que representar personas que ellos entendieran con, en lo fundamental, los mismos sentimientos que también conoce el hombre moderno. Había que rechazar abiertamente la tradición de los coturnos, sobre los que se suele colocar a los actores en papeles históricos y que según avanza la película se van convirtiendo cada vez más en vulgares zancos. Si se consigue todo esto, así pensaba yo, puede haber esperanza de conseguir un resultado más o menos óptimo. Y además me basaba decididamente en poder realizar esta película con las fuerzas de un equipo amistoso colegial, con un equipo luchador, del que formaban parte el director de fotografía Vadim Yusov, el arquitecto Chernayev y el compositor V. Ovchinnikov. Delato al fin la intención secreta que persigo con este libro. Tengo el gran deseo de que aquellos lectores a los que con mi artículo he conseguido convencer, siquiera parcialmente, se conviertan también en mis partidarios intelectuales, aunque solo sea por el hecho de que con ellos no tengo ya ningún secreto.